la bolilla 15, digamos, tienen que tener siempre el programa en mano, porque el programa establece cuáles son los contenidos mínimos de la materia, por lo tanto, es lo que ustedes tienen que estudiar. Y estudiando eso, van a poder aprobar. Y es lo que el profesor o el docente, nosotros, vamos a examinar. Necesariamente tienen que tener el programa y seguirlo. Así que saquen el programa y ubiquen la bolilla número 15 del primer párrafo. Pero primero, antes de empezar la clase especialmente del Poder Ejecutivo, quiero hacer una introducción que desde mi punto de vista es quizás el núcleo central o la columna vertebral de lo que es el derecho constitucional y que particularmente tiene una vinculación especial con el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque en principio el Poder Ejecutivo en otras épocas era el poder que era la función que concentraba la mayor cantidad de atribuciones y poderes de manera exclusiva. Por lo tanto, quizás teniendo en cuenta esta introducción que vamos a ver ahora en un segundo, puedan ustedes con estos temas que ustedes ya seguramente vieron, Constitución Nacional, parte de la Constitución, poder constituyente, poderes constituidos, supremacía constitucional y Estado de Derecho, vincularlo específicamente con el tema del poder ejecutivo. De esta manera nosotros tenemos lo que es el poder, poder ejecutivo no, tenemos nuestra Constitución Nacional. ¿Bien? Que la Constitución Nacional, como ustedes ya saben, no es un producto, no es un origen que aparece de la nada, sino que surge a partir de un denominado poder constituyente. ¿Bien? Y que también estudiaron ustedes de que tenemos dos tipos de poder constituyente. Que tenemos por un lado el denominado poder constituyente originario y también tenemos el poder constituyente derivado. El originario, ya sabemos que es aquel que crea, funda, o hace, o se da a sí mismo la Constitución. En tanto que el poder constituyente derivado, acá por ejemplo vamos a ver que se da, el poder constituyente derivado ya sabemos que es el que la reforma, la modifica, la enmienda, le hace algunos ajustes. ¿Bien? Y que todo esto se realiza obviamente con el denominado convencional constituyente o la convención constituyente. Que si me preguntan hoy dónde está esa convención, hoy no existe obviamente porque es un órgano extraordinario. No es como el poder ejecutivo, los otros poderes que son poderes que permanecen en el tiempo, sino que se crean sobre el efecto de hacer eso. ¿Bien? Entonces, el poder constituyente, quien crea la Constitución y quien la modifica. Y tengamos en cuenta acá también el poder ejecutivo, que la última reforma fue en el año 1994. ¿Por qué remarco esto? Por las modificaciones que ahora también vamos a ver y remarcar con respecto al Poder Ejecutivo. Ahora bien, la Constitución tiene dos partes. La parte, el preámbulo, su parte dogmática y su parte, que nos interesa ahora y es donde estamos ahora, orgánica. De paso también el repaso para que ustedes nos podamos ubicar dónde nos encontramos. La parte orgánica, como ya saben, va del artículo 1 al 43. La orgánica va del 44 al 129. Y esta específicamente se divide en dos partes, que es la de las autoridades de la nación y las autoridades de provincia. Lo que nos interesa obviamente es la primera. Ya sabemos que las provincias, cada una se da sus propias autoridades, no lo regula la Constitución Nacional. Y dentro de la nación ya tenemos nuestro poder legislativo, el poder ejecutivo, que es lo que tenemos que ver hoy, así que nosotros nos encontramos en esta parte, poder judicial y ministerio público. Y ahora se viene una cuestión importante que es la que tienen que tener en cuenta en todo el cursado. Esto que se llama, y quizás por ahí hay alguna problematización en distinguir estos dos conceptos, estos son los denominados poderes constituidos. Entonces ahí está la diferencia, solamente para repasar, entre poder constituyente y poder constituido. Ahora, ¿qué relación existe entre ellos dos? Y esto es la cuestión más importante, quizás vertebral de la Constitución Nacional. Que entre el poder constituyente y poder constituido existe una relación, podríamos decir, de subordinación. Es decir, el poder constituyente, por medio de la Constitución, es el que crea los poderes constituidos.
De esta manera, entonces, el poder constituido está condicionado, por eso la relación de subordinación, por lo que diga la Constitución. Porque la función principal de la Constitución es la protección de los derechos individuales, por un lado, la distribución de las competencias y fundamentalmente la limitación de esas competencias. Esto dicho de manera teórica, pero en realidad esto se concretiza principalmente con el llamado principio de supremacía constitucional del artículo 31. ¿Bien? Y que a su vez esto se refuerza aún más por el control de constitucionalidad. ¿Bien? Que es el que pueden realizarlo cualquiera de los jueces. Para controlar los actos de gobierno y que ellos sean acorde a la Constitución. Ahora bien, todo esto que yo les acabo de mencionar es lo que podríamos denominar la ingeniería jurídica del Estado de Derecho. Es decir, ese Estado en el cual todos estamos sujetos debajo de la ley. No se realiza ni el capricho ni la voluntad de cualquier persona. Todos estamos sujetos bajo la ley. ¿Y por qué digo todo esto? Y ahora viene una de las frases interesantes que alguna vez dijo Juan Bautista Alberti. Él dijo con respecto a esto, Alberti lo ven acá, denle al Ejecutivo todo el poder, pero dénselo limitado por medio de la Constitución. Entonces, ahí tenemos la vinculación entre esta introducción que yo les acabo de hacer con el tema que nos toca ahora, que es poder ejecutivo, y de paso, bueno, repasamos todos estos conceptos. Para bien o para mal, no quiero realizar ninguna discusión ideológica o política, actualmente nuestro presidente, quien ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo, es Javier Milei. Yo supongo que ustedes también deben saber cuál es el predecesor. El predecesor es Alberto Fernández, que es el que estuvo gobernando de 2019 a 2023. Y a su vez, detrás de él tenemos a Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. En estas cuatro personalidades tenemos por lo menos 20 años de presidencia desde el año 2007 a 2027. Tipo para que ustedes también, o sea, yo estoy hablando del Poder Ejecutivo, pero también lo puedan encarnar, digamos, cuáles son las figuras, o por ahí escucharon noticias de quiénes son, o quiénes fueron en algún momento los presidentes. El presidente desarrolla sus funciones en lo que se denomina la Casa Rosada, que está al frente de la Plaza de Mayo, en Capital Federal. Balcarce 78, y le digo, si ustedes quieren chusmear la página de la Casa Rosada, ¿no? Porque están muchas cuestiones. Como dato, les digo, me enteré esta semana que se presentó un proyecto de ley para mudar la Capital Federal. Ayer o antes de ayer creo que me enteré que la quieren mudar o para Entre Ríos o para Río Negro, si no me equivoco. Así que eso les tiro de datos. Por ahora la Capital Federal está ahí. Si ustedes quieren ver el tema de Capital Federal, ya saben que tienen que consultar el artículo 3 de la Constitución, que ahí establece el procedimiento. No designan cuál es la Capital Federal, sino el procedimiento de cómo se debe designar la Capital Federal. ¿Bien? Entonces, ese es el lugar donde desarrolla sus funciones el Poder Ejecutivo. Bien, ahora, vamos con el programa para empezar el tema de la clase. Yo acá les dejé un par de preguntas, porque ustedes quizás ven ahí en el programa que les pide denominación, naturaleza, condiciones de elegibilidad. Yo, para facilitarles un poco, les pongo la pregunta central que trata de responder cada uno de los temas que ahora tienen que abordar. Por ejemplo, ¿qué fue las de las personalidades que recién vimos? ¿Qué fueron, qué son para nuestro Estado Nacional? Eso lo contesta el tema de la denominación. ¿Poseían las condiciones suficientes para tal cargo? Las condiciones de electividad. ¿Cuánto tiempo dura el mandato? Es decir, el tiempo de duración del mandato presidencial. ¿Qué actividades ya no pueden desempeñar estando en el cargo? El tema de incompatibilidades. Y por último, ¿cómo llegan a ocupar el cargo? Que es el tema de las elecciones. Eso para que ustedes tengan, para que se puedan guiar. Yo lo dejaré el pago también. Bien, empecemos con naturaleza, que es el primer punto que nos pide el programa. El Poder Ejecutivo históricamente se manifestó mediante la figura de lo que es el cacique,
de lo que es el emperador, de lo que es el rey, de lo que es el monarca absoluto. De manera tal que el poder ejecutivo era el organismo o institución, podríamos decir, que concentraba en sí mismo todo el poder. Es decir, él tenía todas las atribuciones gubernamentales para llevar adelante su gestión. Que hoy, con el tema de división de poderes, podríamos decir que tenía la función ejecutiva, la función judicial y la función legislativa. ¿Bien? Pero ocurre que los datos históricos nos revelan que eso implica puede llevar al abuso de poder, a afectar las garantías o derechos individuales de los particulares. Entonces lo que se trató es de limitar, porque como dice la Firmina, el poder bajo la misma persona tiende a desbordarse. De manera tal que entonces aparece, por medio de la figura de Montesquieu, el principio de división de poderes. Principio de división de poderes. ¿Qué es lo que dice? No es que hay tres poderes, por eso yo les hago el gráfico. El poder es uno solo. Lo que se hace en realidad es la división de las funciones de ese poder, que van a estar a cargo de órganos o instituciones diferentes. Ya no se va a concentrar en una sola personalidad, sino que van a estar repartidos, por lo menos acá en nuestro país, en tres funciones que, como nosotros sabemos, nosotros tenemos acá en nuestro país, la función legislativa la cumple el Congreso de la Nación, la función ejecutiva, ya lo vamos a ver, y la función judicial lo van a ver más adelante, pero está en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. ¿Bien? Dentro de todo esto, teniendo entonces el poder ejecutivo, el monarca, el cacique, el rey, el emperador, todo el poder concentrado, lo que se hizo en realidad es desmembrarlo, por eso esa división, para que otras instituciones, organismos, ejerzan ese mismo poder y haya un sistema de control entre los poderes, entre los organismos, para evitar obviamente el desborde del poder que puede estar en cabeza de una persona. Y esto obviamente les tiene que sonar a algo que ustedes ya vieron, que es el tema del constitucionalismo clásico, que es por este motivo que se realiza una constitución, ¿sí? Para limitar el poder. Sigamos entonces, bueno, vamos al tema de denominación. Hay dos formas de manifestarse también el poder ejecutivo que se pueden reconocer en el derecho comparado, y yo creo que a esto apunta el tema de denominación, porque nosotros en nuestro caso no tenemos un sistema parlamentario, un parlamentarismo. Eso, por ejemplo, lo puede tener Francia o lo tiene Inglaterra. Nosotros lo que tenemos acá es un sistema presidencialista. Pero básicamente, para que ustedes puedan, dos diferencias nomás les voy a dar. Igualmente, yo ya les voy a dejar un material en el cual van a poder consultar y leer para ampliar todo este tema del parlamentarismo y presidencialismo. Es un autor que a mí me llama mucho la atención, que es Byron Gilman, un constitucionalista. Pero básicamente, el parlamentarismo, ¿cómo funciona esto? Dos diferencias nomás para que ustedes tengan en cuenta. Parlamentarismo está, tenemos dentro de lo que es el poder ejecutivo a lo que se denomina un primer ministro, que tiene su jefe, su gabinete, ¿bien? Pero que a su vez él es elegido por sus congéneres en el Parlamento para que puedan ejercer esa función. De esta manera entonces tenemos la primera diferencia, que el primer ministro no es elegido por el pueblo, sino que es elegido por el Parlamento. La segunda diferencia es que el primer ministro es jefe de gobierno y la jefatura de Estado va a estar en cabeza de otra persona. ¿Bien? Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, la jefatura de Estado va a estar en cabeza del rey. En el caso de Francia, el presidente. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia? Solamente tiene funciones protocolares. En cambio, el primer ministro tiene funciones gubernamentales. Bueno, en el caso nuestro, lo que nosotros tenemos es un presidencialismo. Por eso, el artículo 87, cuando nosotros hablamos de denominación, tenemos que decir quién es la persona que ocupa el cargo de poder ejecutivo en la Argentina. Es un ciudadano o ciudadana con el título de presidente de la nación. Nosotros tenemos presidente. Y ahí, bueno, les hago una referencia, pero que igualmente eso lo van a ver un poco más adelante en esta unidad, el artículo 99, inciso 1, sobre el tema de la jefatura, porque él tiene a su cargo él es jefe supremo de la nación, el jefe de gobierno y aparte es responsable por la administración del país. ¿Bien? Aunque después van a ver que la ejerce específicamente el jefe de gabinete, pero bajo la responsabilidad del presidente. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente? Y acá, bueno, tenemos dos artículos en la Constitución Nacional. El primero, que efectivamente habla del requisito para ser presidente, el artículo 89.
en el cual hace referencia solamente a que sea un ciudadano nativo o hijo de ciudadano nativo. ¿Qué quiere decir esto? Históricamente, los estados obviamente entendieron de que la persona que tiene que ocupar el cargo de presidente de la nación tiene que ser una persona natural, es el lugar donde va a ejercer el cargo. Por ejemplo, si es acá en Argentina, obviamente tiene que ser una persona argentina. Sin embargo, también se agregó como una excepción el tema de que pueda ser un hijo de ciudadano nativo, que quiere decir una persona que nazca en el extranjero, pero que su padre o madre sea nativo de acá de Argentina. Eso en realidad es una incorporación del 1853, tipo para tirarle así un dato, en 1853, porque en ese momento, históricamente, Rosas estuvo desde el año 1829 a 1852, muchos intelectuales tuvieron que salir exiliados del país, y obviamente que al volver en 1853, 1852, después de la caída de Juan Manuel de Rosas, obviamente que quizás tuvieron hijos también para darle esa posibilidad que los hijos de ellos puedan presentarse a cargos electivos. Después, el artículo 89 no dice más nada, sino que solamente nos agrega y nos dice que se necesitará también para ser presidente los demás requisitos para ser senador. Por lo tanto, entonces nos tenemos que ir al artículo 55 de la Constitución Nacional. Y específicamente ahí, lo que tenemos que ver solamente es la edad de 30 años. Para ser senador se requiere 30 años. Después también hace referencia a los 6 años de ciudadanía, por eso se lo dejo tachado, ser natural de la provincia o año de residencia, y también la renta de lo anual de los 2.000 pesos fuertes. Pero yo supongo que ya el tema de la renta anual de 2.000 pesos fuertes, que no les sorprenda mucho, porque eso ya tengo entendido que es algo que han explicado, porque en esa época, imagínense, 1853, era como, por eso le pongo ahí entre comillas, la idoneidad, era una suerte, si no me equivoco, creo que lo dice Vidal Campos, que es de la bibliografía básica, él decía que los 2.000 pesos fuertes era como que un requisito objetivo para idoneidad, de manera tal de que aquella persona que cobraba ese monto aparentemente era una persona que estaba instruida, educada, culta, etc. Para asegurar que no cualquier persona termina ocupando el cargo de presidente. Así que solamente para ser el presidente, ciudadano nativo o hijo de ciudadano nativo, sin nacional extranjero, tener 30 años de edad y nada más. No hay más requisito para ser presidente. Yo tengo 29, así que todavía no puedo ser presidente. Duración del mandato. ¿Bien? Y acá, bueno, tenemos que hacer una vinculación obligada con el artículo 1 de la Constitución. Porque el artículo 1 nosotros ya vimos, sabemos, que adopta para nuestro Estado el régimen representativo, republicano y federal. El tema de duración del mandato está vinculado con el tema republicano, porque uno de los principios del sistema republicano, ya vimos que es la división de poderes, pero otro también muy importante, el tema de la periodicidad del cargo electivo. La persona que está en los cargos electivos no puede estar de manera eterna, no puede estar de manera vitalicia, bien, tiene que haber una limitación en el mandato. ¿Bien? Tiro otro dato. Ayer parece que un senador de Formosa había presentado una demanda contra ustedes lo conocen, creo, al gobernador de Formosa, porque él ya viene desde el año 1995, si bien va teniendo reelecciones, porque hay una confirmación, digamos, del mandato, pero parece que el régimen republicano no se limita al hecho de la duración del mandato, sino también tenemos que ver el tema de la reelección, o sea, tampoco que una persona se enquiste, digamos, en el poder. Lo presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ahora se le corrió traslado, es decir, se le mandó, digamos, a Formosa para que ellos también puedan contestar, digamos, esa petición de ese senador. Solamente para tirar, vinculado con el tema de duración de mandato. Bueno, esto sí, ¿por qué les mencioné acá la reforma de 1994? Porque acá empieza a aparecer, digamos, los efectos de ella. Porque antes de la reforma del año 1994, los presidentes duraban 6 años en su cargo. 6 años. Sin la posibilidad de una reelección inmediata, sino que tenían que esperar un periodo presidencial para que puedan volver a presentarse. Como es, por ejemplo, el caso de Hipólito Yrigoyen, que él ganó las elecciones en 1916, su cargo duró hasta 1922, después vino Marcelo T. de Alvear, que es del mismo partido político, de 1922 a
1928, se cumple el periodo que él tiene que esperar para su reelección, se presenta y gana la elección. Pero después, bueno, viene el tema del golpe de Estado en 1930. Con la reforma del año 1994, la cuestión cambia. Ya no son 6 años, sino que son 4. Pero con la posibilidad de una reelección inmediata. Por ejemplo, yo me postulo y usted, varias veces, postula para vicepresidente, yo para presidente, ganamos las elecciones, bien. ¿Podemos presentar una reelección? También nos podemos presentar una reelección para tener 4 años más. Podemos intercambiarnos también, en el siguiente puede usted ser presidenta y yo vicepresidente. Podemos sucedernos, como dice la norma. Pero después ya una segunda reelección no se puede. Tenemos que esperar un periodo presidencial para de nuevo tener acceso al cargo presidencial. No todas las constituciones lo regulan de esta manera. Por ejemplo, les quiero poner otro dato. Estados Unidos, por ejemplo, cuando sanciona su constitución, no había dicho nada, habló sobre la duración del mandato, pero no había dicho nada sobre el tema de la reelección. Yo tengo entendido, supongo que por el sentimiento republicano, como que lo dejaron ahí para no decir, bueno, nadie se va a presentar más de 2 elecciones. Pero efectivamente pasó que el presidente Roosevelt se presentó, él ganó unas elecciones, ganó la reelección y se ha vuelto a presentar de nuevo en otra elección. Y eso es lo que desencadenó que se haga una enmienda a la Constitución para poner un límite a la reelección. Otro ejemplo, en el caso de México, vos podés ser presidente una sola vez en tu vida, nunca más. Ocupaste el cargo de presidente, chao, olvídate de la presidencia. ¿Saben que en Argentina? O sea, solamente cumpliendo con esos requisitos se puede uno volver a presentar. Que es el caso, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner. Ella estuvo de presidenta de 2007 a 2011, y después de 2011 a 2015, ahí cumplió, digamos, su mandato como presidenta, y después se volvió a presentar en el año 2019, pero ya como vicepresidenta. Entonces estuvo más o menos, no en el Poder Ejecutivo, sino como presidente primero y vicepresidente alrededor de 12 años. Bueno, ahí yo les dejo 6 años sin reelección, esperan un periodo, reforma 1994 del artículo 90, 4 años con reelección y esperan un periodo. Bien. Bueno, después el tema de las incompatibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Es la pregunta que hace rato veíamos. ¿Puede el presidente realizar otras actividades ajenas a su gestión o que tengan que ver con cuestiones que son personales? Y la respuesta es que no. El presidente se tiene que abocar a la gestión del presidente, no puede él realizar otras actividades, incluso se le censura la posibilidad de ejercer la docencia. O sea, él tiene que estar abocado 100% a la presidencia. ¿Bien? No puede recibir comisiones ni pago de la parte pública ni de la parte privada. Eso es solamente el tema de incompatibilidad. De hecho, le dejo el artículo 92, segunda oración. Bueno, vamos a ver el tema de la elección presidencial. Esto responde a la pregunta de cómo se elige un presidente o cómo las personalidades que ya hemos visto, Javier Milei, Alberto Fernández, Mauricio Macri, Cristina, llegaron a ocupar ese lugar de presidente, ¿sí? Ser titulares del Poder Ejecutivo. Nuevamente acá lo tenemos que vincular con el artículo primero de la Constitución Nacional, recordando que nuestro Estado adopta el régimen representativo republicano y federal. Y vinculado con esto, con el gobierno representativo, se hace referencia a la democracia. Nosotros tenemos 2 tipos de democracia: democracia directa y democracia indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Democracia directa es cuando los habitantes, los ciudadanos, digamos, de un Estado, ejercen de manera directa la política. Tipo como que estamos acá y a las 6 de la tarde nos tenemos que reunir por Zoom porque vamos a debatir, no sé, el problema de las universidades que estamos acá. Eso es una forma de ejercer de manera directa la política. Pero bueno, es materialmente imposible ante la densidad poblacional y entonces necesariamente tenemos que elegir representantes, por eso es representativa, que ellos van a ejercer, digamos, la gestión política. Entonces, por eso la necesidad de elegir a un representante está vinculado con el tema de representatividad. Bueno, acá nuevamente, reforma del año 1994, poder constituyente derivado, ha realizado un ajuste, una modificación en la reforma de la Constitución. ¿En qué sentido? Yo no podía creerlo. Pero bueno, yo nací precisamente en el año 1994. Así que no, la verdad que no me entraba en la cabeza que sean así las cosas, pero tiene su explicación.
Y esa explicación igualmente la vamos a encontrar en la bibliografía que yo le voy a dejar después. Y lo que yo quiero mostrarles ahora es cómo era la cuestión antes. O sea, si ustedes pueden ver, por ejemplo, pueden ver estas imágenes, traten de buscar alguna diferencia. Alguna diferencia entre una lista y la otra. ¿Qué tiene una que no tenga la otra? Aparte de los diputados, porque en la parte derecha de la lista está la lista de diputados, porque bueno, Buenos Aires, ya saben ustedes que por la densidad poblacional que tiene Buenos Aires lleva 70 diputados a la Cámara de Diputados. Pero aparte de eso, si ustedes ven bien, en la parte donde está Raúl Alfonsín, abajo dice electores. Y eso es lo que hace referencia el voto indirecto. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no votaba de manera directa al presidente, es decir, no es que uno iba a la urna y metía el voto y ese voto se computaba directamente para el presidente o para el candidato que uno hubiera elegido, sino que se hacía de manera indirecta. O sea, uno elegía a aquellos que iban a elegir al que supuestamente yo le estoy diciendo que elija. O dicho de otra manera, yo te voto a vos para que votes al candidato que estás diciendo que te comprometes a votar. Eso eran los colegios juntas electorales. En principio se dice, igualmente eso está en el material que les voy a dejar, no se preocupen, pero yo para mencionárselo nomás, se dice que ese fue el costo que tuvo que pagar el constitucionalismo. En el año 1853, volvemos a 1853, obviamente que no toda la población era civilizada, no toda la población estaba educada, era culta, entonces una de las formas de mitigar esa participación directa del ciudadano en la vida política era por medio de los colegios electorales, porque ellos en teoría eran personas cultas y todo lo demás, que iban a dirigir mejor el voto que el habitante, el ciudadano o el habitante, el ciudadano que vota. Entonces, se hacía de manera indirecta. A partir de la reforma en 1994, se puede votar de manera directa. Por eso la otra imagen que yo les dejé ahí. Ahí nosotros tenemos lo que ocurrió el año pasado, que era más inmediata, por eso se las saqué y se las traje, donde uno ya decía, bueno, yo elijo o este candidato, y ese voto directamente se computaba al candidato. Ya hay una elección de manera directa, no hay intermediarios entre el elector, el cuerpo electoral y el candidato. Bien. Época de la elección. ¿Se acuerdan cuándo más o menos? ¿En qué época del año son las elecciones? Exactamente a fin de año. ¿Por qué? También tenemos que volver a la reforma del año 1994, en este caso. Y cuando se acorta la duración del mandato presidencial a 4 años, se pone una cláusula transitoria que está al final de la Constitución, que es la 10ª, que dice lo siguiente: quien ejerza, más o menos, no parafraseando, tampoco me la sé de memoria, quien termine su mandato, si no me equivoco, el 8 de julio de 1995, quien inicie, su mandato el 8 de julio de 1995, terminará su mandato el 10 de diciembre de 1999. De manera tal que desde esa fecha empieza a culminar el mandato presidencial el 10 de diciembre. Por eso, la época de elección, que dice el artículo 95, dice que tiene que ser dentro de los 2 meses que finalice el mandato del presidente, del vicepresidente. Entonces, por eso las elecciones son más o menos en octubre, y por ahí vamos a ver enseguida si cabe un balotaje o una segunda vuelta, se le realiza en noviembre. Entonces, la época de elección, por eso es bueno, precisamente vamos al tema ese. Es decir, la pregunta es la siguiente: se candidatea, hacemos las elecciones, ¿cuál es la mayoría requerida para que alguien pueda ser consagrado presidente o ungido por su cuerpo electoral como presidente? Y en este sí, permítame leer los artículos del artículo 96, por ejemplo, que dice que hay palabras precisas que hay que saber, términos precisos. Dice lo siguiente, el artículo 94. El presidente y vicepresidente de la nación serán elegidos directamente por el pueblo, cuestión que ya hemos visto, en doble vuelta. Esto es lo que tienen que subrayar ustedes acá, en directa y doble vuelta. ¿Bien? Según lo establece la Constitución. Entonces, ¿por qué se hace esto? Esto es lo que se denomina el sistema de balotaje. Es un sistema de doble vuelta. Tiene origen en Francia, por eso se dice balotaje. ¿Término francés?
¿Qué significa esto? Que se debe requerir, en la teoría del balotaje, se debe requerir una mayoría absoluta del pueblo, del cuerpo electoral, para que alguien pueda ser ungido o consagrado como presidente de la nación. ¿Qué significa mayoría absoluta? La mitad más, o sea, más o menos el 51% de los votos. Sin embargo, en la reforma del año 1994 no se siguió al pie de la letra del sistema. Lo que se ideó fue lo siguiente, y ahora les comento. Si bien es un sistema de doble vuelta, la doble vuelta es eventual. ¿Qué quiere decir esto? Puede ocurrir como puede no ocurrir. ¿Cuándo no va a ocurrir la segunda vuelta? Esto dice la Constitución, por eso les mencioné los artículos, pero para hacerlo más sencillo, aviso que yo les lea la Constitución, por eso les leí solamente ese artículo que decía esas palabras precisas. Para ganar en primera vuelta, se requiere, no el 51, que fue una cosa de Menem, según lo que comenta la bibliografía que le voy a dejar, fue una cosa de Menem porque no estaba muy de acuerdo con el balotaje, se necesita más, bueno, por el 45%, más del 45% de los, siempre utilicen en derecho, recomendación, reglas mnemotécnicas, que eso sirve mucho para acordarse palabras, frases, caracteres, requisitos. Creo que era con más del 45% de los votos afirmativamente válidos. Perdón, me confundí acá, me la hice yo, entonces me olvidé. Votos afirmativos válidamente emitidos. ¿Bien? Esa es la regla de mnemotécnica. ¿Va a ver? Votos afirmativos válidamente emitidos. ¿Bien? Más del 45% tengo que tener para ganar en primera vuelta. No hay segunda vuelta. O sea, primera elección, chao, ganó el candidato. Independientemente de la diferencia que tenga con el segundo. 40, 42, si obtuve 47, ya está. Sino también puedo obtener el 40% de los votos más, pero el segundo, la segunda lista, tiene que haber una diferencia de 10%. De manera tal, por ejemplo, si yo obtengo en las elecciones el 42%, la segunda lista tiene que tener una diferencia de 10%, por lo tanto, si yo obtuve 42%, la otra lista tiene que tener el 21%. Por ejemplo. Bien, en estos casos entonces tenemos primera vuelta y se cierra el comicio, ya no hay una segunda vuelta. Si estos requisitos no se llegan a cumplir, ahí sí vamos a tener una segunda vuelta. Bien. Que en este caso van a participar las dos listas más votadas. Y acá vamos a ver, digamos, lo que pasó en las últimas elecciones para que ustedes también tengan una ilustración de cómo la cuestión. Bueno, eso ya lo vimos. Referí a la PAVE, los votos afirmativos válidamente emitidos, que son, perdón, eso me olvidé decirles, son estos los votos que se computan para tener en cuenta para el porcentaje del lista. Yo me acuerdo que en una época, no sé si llegó a ser tan así, pero en una época se decía que el voto en blanco iba directamente para el partido político que más votos tenía, si no me equivoco. No sé si era un mito o así. Pero bueno, leyendo esto, ya sé que si es voto afirmativo, ¿qué quiere decir afirmativo? Que va en alguna dirección, en alguno de los candidatos. Si es en blanco, no va a nadie. O sea, ese voto no se cuenta. Y válidamente emitidos hace referencia a que no sean votos juntos. Y acá tenemos, por ejemplo, Alberto Fernández, que en el año 2019 se presenta a elecciones, en primera vuelta él gana. ¿Por qué? Porque cumple con los requisitos de la primera vuelta, que en este caso obtuvo, en el primer caso, más del 45%. Como les dije, independientemente de lo que obtenga el segundo, Mauricio Macri tuvo el 40%. En cambio, en las elecciones del año pasado, del 2023, las elecciones presidenciales, tenemos que en primera vuelta
Bueno, estaba Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Mónica Chiaretti y Miriam Bregman, pero ahí vemos de que ninguno alcanzó por lo menos el 40%, entonces cada uno ahí tiene 35 y 30, y esos porcentajes se tienen en cuenta para ver quiénes son los que van a ir a la segunda vuelta, y que en segunda vuelta ganó, para el público conocimiento, Javier Milei. ¿Por qué este tema también del balotaje? Lo que ocurre es que la persona que ocupe el cargo de presidente tiene que ser investido o ungido por su cuerpo electoral con la mayoría. Esa es la idea. Si bien hay una modificación, como les digo, en primera vuelta se puede ganar con el 45%, más del 45%, siendo que el sistema, digamos, original es del 51%, bueno, nuestra constitución dice más del 45%. Pero en este caso podemos ver, por ejemplo, que de los votos afirmativos válidamente emitidos, Javier Milei se llevó el 55% de los votos. Entonces, él es consagrado presidente. Otro dato que les tiro. La primera vez que se llevó a cabo, escúcheme bien, que se llevó a cabo un balotaje, fue en el año 2015, con Mauricio Macri y Scioli. Pero la primera vez que se da la situación de tener que ir a balotaje es en el año 2013, en el cual la fórmula de Néstor Kirchner y Menem competían por la presidencia. Se dio el supuesto de tener que ir a balotaje porque consiguieron, si no me equivoco, 22%, 24%, por ahí estuvieron, pero, y eso no estaba previsto en la Constitución en ese momento, ahora está el Código Electoral, Carlos Saúl Menem desistió del balotaje. Ahora, los candidatos cuando van a balotaje tienen 5 días para confirmar su presentación en el balotaje. Y bueno, básicamente eso sería lo de Poder Ejecutivo, la primera parte. Yo le pongo en continuará porque acá no termina el Poder Ejecutivo, falta todavía. Lo que inmediatamente después las otras clases van a ver es el tema de qué ocurre cuando hay ausencia de presidente. O sea, no lo tenemos por enfermedad, por muerte, por renuncia, etc. Bien, que es el tema de la cefalía. Después van a ver el tema de si el Poder Ejecutivo al final es unipersonal o colegiado. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, supongo, deben saber, ya lo van a ver, el presidente tiene su cuerpo, digamos, entre comillas, de secretario, que son el jefe de gabinete y los ministros. Entonces la pregunta está, si es unipersonal, no es colegiado, pero eso ya lo van a ver después, se lo dejo planteado. Y por último, el tema de las atribuciones de las competencias. Como yo le dije, bueno, lo borré, pero la Constitución Nacional, ¿cuál es la finalidad? Limitar el poder, distribuir las competencias entre las distintas funciones y limitar. ¿Bien? Pero antes de irme, les voy a mostrar, para ya dejarles, esto lo voy a dejar en la fotocopiadora, ustedes van a poder ver. Este autor es muy bueno, no está en la bibliografía sugerida, pero de él básicamente, donde yo preparé la clase, y también de María Angélica Yelli. ¿Por qué? Porque yo tengo entendido que ustedes tienen a Vidal Campo como bibliografía básica y está de 10. Porque aparte el programa sigue a Vidal Campo. Entonces preferiría que yo les venga y les comente otras cuestiones quizás que Vidal Campo me está para que la clase. Primero eso. Y en segundo lugar, les voy a dejar una guía para el estudio de esta parte, no de la materia. Es decir, de esta parte que nosotros hoy vimos, les voy a dejar acá. Porque básicamente, o sea, esta parte es solamente lectura del programa, de la Constitución, lo tienen que conectar con bibliografía.